Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 9 de mayo del año 2012. El tema único de este análisis será el debate de los candidatos y en la presentación de este tema vamos a hacer una revisión rápida también de cómo van marchando las campañas y qué papel juega dentro de la expectativa de voto el evento que acaba de tener lugar el domingo. Yo quisiera comenzar recordando que los debates políticos propiamente se vuelven un tema de las campañas cuando se produce en los Estados Unidos aquella célebre controversia entre John Fitzgerald Kennedy, entonces un muy joven candidato a la presidencia de la República en los Estados Unidos, frente a un contrincante que era un experimentado político, un hombre con muchos argumentos, con muchas tablas en el mundo de los problemas y de las alternativas políticas, que era Richard Nixon, y cómo el debate entre los dos decide a la sociedad en favor de John Fitzgerald Kennedy. Y a mí me parece que hacer referencia a esto no solo es acordarnos que históricamente allí propiamente nace esta corriente de valor para los debates, sino que allí mismo comenzaron a crearse categorías de análisis que todavía hoy siguen vigentes. Uno de los factores que le dio la ventaja a Kennedy no estuvo ligado a una mejor propuesta, a un mejor manejo de los temas políticos, a una audaz visión de la política exterior. Lo que le dio el triunfo a Kennedy fue su imagen. El que Nixon apareció, porque el debate fue en la tarde, apareció con su barba crecida, tenía ese problema que se llama de la barba de las 5, que de repente a las 5 de la tarde la persona parece que no se rasuró. Nixon tenía ese problema. Al aparecer en las cámaras de televisión apareció con un rostro como agresivo, vestido todo de oscuro, su imagen todavía se volvía más agresiva, mientras Kennedy apareció en mangas de camisa, con una camisa de color azul fuerte, que le dio mucha presencia. Sus argumentos no fueron ni por comparación de la altura de los de Nixon, pero nadie se dio cuenta de eso porque la imagen del personaje robaba la atención de los asistentes y al final, de manera, si no unánime, cuando menos muy mayoritaria, la comunidad norteamericana se pronunció a favor de Kennedy, y este primer debate mostró que delante de la sociedad civil tiene mucho más peso la imagen que tiene el personaje que los elementos de tipo político, doctrinario, de propuesta que pueda llevar en la mano para manejar. En segundo lugar, se demostró en aquel primer debate el papel importantísimo que la mujer jugaba en la opinión pública. Un porcentaje significativo de comunicadoras que siguieron el debate
y que quedaron impactadas con la figura de Kennedy, se convirtieron a partir de ese momento en promotoras de la figura de Kennedy. Es decir, Kennedy logró un equipo de fans que se sumaron a su causa y que, siendo formadoras de opinión pública, comenzaron a incidir sobre la sociedad, presentando ángulos y presentando perspectivas de la figura de Kennedy que le ayudaron a remontar el enorme prestigio y la presencia que en el terreno de la política se había ganado Richard Nixon y que aparentemente le daba la fortaleza para poder vencer. De ahí en adelante los debates han continuado en diversos lugares del mundo y se han convertido estas reuniones en puntos de referencia para señalar si alguien va a tener posibilidades de competir seriamente en la carrera presidencial o no. Aunque estas visiones de este tipo de encuentros no necesariamente pueda considerarse como definitiva. En Inglaterra, el tema de los debates es un tema, como en el resto de Europa, que tiene ya mucho tiempo de estarse practicando. Acabamos de ver, no hace 2 semanas, un debate, pero un señor debate entre Sarkozy y Hollande, François Hollande, que entre otras cosas determinó que Sarkozy perdiera la sucesión en la presidencia, en la primera magistratura de su país, que parecía que tenía ganada, y que en el debate simplemente la forma en la que François Hollande ataca, cuestiona, niega, debate frente al gobernante entonces sus puntos de vista, le gana la opinión pública y de esta manera acaba en la segunda vuelta por arrasar en contra de Sarkozy. Decía Margaret Thatcher que a ella le gustaban los debates porque a ella no le gustaba que sus puntos de vista y sus opiniones fueran aceptados por todos sin tener ningún condicionamiento. Ella dice: el debate es precisamente para mostrar la riqueza de la pluralidad política. Y si nosotros revisamos la actitud de la sociedad mexicana respecto de los debates, nos vamos a dar cuenta de que esto es lo que menos privilegiamos. No nos interesa saber los argumentos de todos, no nos interesa saber qué piensan, qué proponen, cuáles son sus puntos de vista. Nosotros lo que queremos es que gane alguien y vamos a oír que gane alguien, no a oír quién puede ganar. Por eso, en muchos de estos eventos, en realidad en nuestro país no se modifican de manera sustantiva muchas de las realidades, precisamente porque el factor de mente abierta no es el que está funcionando de mejor manera para nosotros en las cosas que hacemos. La presentación de un debate supone que los que están presentándose tienen puntos de vista diferentes respecto de temas importantes. Y esto es tal vez el punto más débil de los debates de los últimos tiempos. En el momento en el que entra en crisis la democracia representativa, en el momento en el que los partidos pierden interés frente a la sociedad civil porque sus plataformas de principios ya no interesan, ya no satisfacen, ya no llaman la atención,
En este momento el debate se vuelve más pobre porque los actores intentan centrarse sobre temas que son tan parecidos que a veces resulta difícil saber cuál puede ser la diferencia entre uno y otro respecto de la solución de los problemas. Si hipotéticamente nosotros pudiéramos poner la plataforma de principios del PRI, la plataforma de principios del PAN, la plataforma de principios del PRD, la plataforma de principios del Partido de la Nueva Alianza, y oyéramos las propuestas de los candidatos que se hicieron el domingo, tendríamos una visión muy diferente porque estaría identificado el proyecto que se presenta con una plataforma de principios que es la que les sirve de soporte y apoyo. Pero los partidos hoy prefieren no tocar estos temas porque la sociedad se cansa, se aburre, se molesta. La sociedad está pidiendo dos cosas que son muy difíciles de coincidir en el mismo momento. Está pidiendo que se hagan propuestas concretas, específicas sobre problemas muy determinados, pero está queriendo que esto lo hagan los partidos sin atender a su naturaleza de partidos. Y entonces esto nos explica por qué hay tantas descalificaciones respecto de los debates y por qué los que participan en los debates se encuentran a veces como atrapados entre corrientes imposibles de separar que les imposibilitan de satisfacer a todo el auditorio. Y entonces viene la segunda parte negativa de estos debates. Los actores comienzan a prometer como si fueran los santos reyes o Santa Claus. Si revisamos la lista de promesas que se hicieron el domingo, es que todo el mundo va a regalar cosas, vamos a regalar miles de becas, vamos a regalar miles de computadoras, vamos a regalar, vamos a regalar. Bueno, hasta vamos a regalar 11,000 pesos al mes, según Andrés Manuel López Obrador. Y esto es un mal síntoma porque habla de una sociedad que no está tendiendo a soluciones, sino está tendiendo a dádivas. Se inclina a favor o en contra de los candidatos, no porque no esté de acuerdo con lo que proponen o porque crea que el otro tiene la mejor propuesta, sino porque este me da más que el otro. Y entonces la política se deteriora, se pervierte, se degenera, porque en lugar de buscar el bien de la comunidad, lo que se busca es satisfacer los intereses y las ambiciones personales de algunos de los votantes o del mayor número posible de los votantes. Por otro lado, resulta también significativo el darse cuenta de que los actores en la política parecen olvidar que todo aquello que se da tiene un costo y ese costo tiene que estar garantizado para poder realmente satisfacer lo que se está ofreciendo. Y dudo muchísimo que los diferentes actores hayan siquiera hecho el ejercicio muy simple de poner números a lo que están diciendo, saber qué significa y cómo lo van a resolver. No se trata de decir que se van a repartir miles de becas. Se trata de saber en dónde van a estudiar esos estudiantes a los que se les van a dar becas cuando la mayor parte de las instituciones universitarias tienen su capacidad completa. Por otro lado, la oferta de hay que darle entrada a todos los que solicitan, yo me pregunto, ¿también a los que reprueban el examen de admisión los vamos a tener que admitir? ¿Qué clase de educación vamos a tener entonces? Si vamos a la estrategia de que
vamos a dejar pasar a todos, pues simplemente en lugar de garantizar que nuestros alumnos y nuestros profesionistas puedan competir en el marco internacional de la globalización con la oferta que están haciendo otros países que están más evolucionados que nosotros en educación, lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario, garantizar que nuestros egresados no tengan colocación en los ambientes porque no tienen la preparación. Sé que el tema no es popular entre los estudiantes, a los estudiantes no les gusta que se les exija, pero en la medida en que no se les exige, el que paga las consecuencias es el estudiante, porque en el momento en el que salga a los mercados nacionales e internacionales, que cada vez están más competitivos, sobre todo los mercados internacionales, en ese momento el alumno que fue consecuentado, el que pasó de panzazo, ese, el que panza las materias, ese al final de cuentas va a reprobar en la vida. Y la manera de reprobar en la vida de un estudiante es terrible, porque todos los proyectos, los planes, lo que había pensado de su vida simplemente se le viene abajo porque no cumple con los requisitos que el medio está exigiendo. El desarrollo de los debates normalmente ha venido a influir en la opinión de la sociedad. A mí me llamaba mucho la atención el domingo escuchar en diferentes medios y con diferentes personas el argumento de ¿para qué lo vas a oír? No vale la pena, van a decir siempre lo mismo. Cuando al escucharlo uno se da cuenta de que estos eventos tienen, a pesar de las limitaciones y el acartonamiento en el que deliberadamente el Instituto Electoral pretende meterlos, me parece que tienen toda una serie de factores que vale la pena revisar. En nuestro país tenemos 18 años de haber iniciado los debates. Los debates se iniciaron en nuestro país en un momento trágico. Acababa de morir Luis Donaldo Colosio, asesinado en un asesinato nunca aclarado en forma satisfactoria, en donde nunca se llegó a saber quién es el autor intelectual del crimen y todo se quedó centrado en un personaje que ni siquiera se parece al que disparó según las fotografías del primer momento. Y ocurrido este trágico incidente, se convoca a un debate en el que participan Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y en este debate la figura de Diego Fernández de Ceballos aplasta a los demás. A Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos le dice: usted es un buen chico, usted es una persona de buena intención, pero usted no llega aquí electo, usted llega aquí por el dedazo de alguien que lo puso en este lugar. Y usted llega en una situación trágica porque usted es el sustituto de alguien que fue eliminado en la competencia política en la que estamos participando. Con Cuauhtémoc tiene también un debate en el que Cuauhtémoc se enreda sobre el tema del sidral y la cerveza, de tal manera que al día siguiente los titulares eran esos. Mientras Diego les dio una lección de política, Ernesto Zedillo no sabía por dónde salir y Cuauhtémoc Cárdenas no sabía diferenciar entre el sidral y la cerveza. Y entonces la figura de Diego creció de manera importantísima. En los debates que tuvieron verificación cuando la elección de Vicente Fox, el papel y la actitud de Vicente Fox, todavía en ese momento en su papel de el ranchero echado para adelante que venía a retar a los adversarios, que todos eran víboras, sabandijas y tepocatas, impactó a la sociedad.
Le impactó esto que no tenía de académico ni tenía de político gran profundidad. No había allí una propuesta muy concreta de muchas cosas. Situación que después comprobamos que era real y que la sociedad acabó finalmente pagando por no haberlo vislumbrado. Pero la figura de Vicente apareció como una figura que brincaba por encima de sus opositores, a los que se les veía como demasiado limitados y poco capaces de contestarle a este hombre que respetaba poco las normas que se le habían establecido, y al brincar por encima de ellas hacía que mucha gente se sintiera animado y entusiasmado por él. Cuando viene la elección de Felipe Calderón, hay también un debate, y es la primera vez en la que un personaje que tenía un papel muy secundario dentro de los partidos, que era un partido socialdemócrata recién fundado, Patricia Mercado. De repente Patricia Mercado, un poco lo que pasó con Cuadri el domingo, el que no tiene nada que perder, lo que gane está muy bien, y entonces ella comenzó con un lenguaje fresco, con una actitud más abierta, con una postura mucho más incluyente. Comenzó a ganarse simpatías y adeptos que en un momento dado parecieron en el debate poder cambiar el rumbo de las elecciones. Sin embargo, a pesar del enorme impacto de esta mujer, el partido no pudo garantizar el registro porque no alcanzó el número de votos que hacían falta. A mí me parece que esto es interesante de observar, porque son elementos que se van quedando en el camino y nos van dejando lecciones que vale la pena recordar para no caer otra vez en estos juegos en los que a veces la cuestión estrictamente superficial nos hace perder de vista el verdadero fondo de los acontecimientos. El debate que se presentó para este fin de semana, venía acompañado de una serie de observaciones que los analistas han venido haciendo respecto del proceso electoral. La primera de estas observaciones que los analistas hacen es que los candidatos a senadores y diputados están desaparecidos. Resulta que esta otra elección, que es de gran importancia y trascendencia, está como oculta delante de las figuras de los personajes que pretenden la presidencia de la República. Pero los senadores y los diputados de los partidos, fuera de, y eso solo algunos, de salir a la calle en algún momento y repartir por ahí algún volantito, algún tríptico con alguna más que otra cosa, identificación del candidato, fuera de eso no hemos visto, no hemos oído el gran debate de senadores y diputados en un país que está urgido de que sus senadores y sus diputados resuelvan la problemática fundamental de las reformas que hacen falta a este país. Una reforma educativa, una reforma política de fondo y seria, una reforma en el área económica, una reforma en la política de empleo. Hay tantísimos, el tema de la seguridad, el tema de la educación, que son los grandes temas que deberían servirle a la comunidad de referencia. Nos encontramos con que nuestros diputados y nuestros senadores no hablan, no dicen, no proponen. Y esto es uno de los elementos que está empobreciendo de manera notable las campañas en las que estamos inmersos. La segunda
observación que los analistas han venido haciendo es cómo el Estado puede enfrentar el desafío del sindicato magisterial que se niega, entre otras cosas, a la evaluación de los maestros, que es un requisito indispensable para que nuestro país progrese. Ya habíamos comentado en un análisis anterior que nuestro país salió muy mal calificado en lo que se refiere al enlace conectivo de las instituciones educativas superiores con la demanda de trabajo a nivel internacional, porque estamos por abajo de la media en lo que se refiere a la preparación de nuestros educandos. Y esto se debe en buena parte a la mala calidad de los maestros que particularmente en las áreas de preparación de primaria, secundaria y preparatoria dejan a los alumnos con lagunas tan grandes que en la universidad resulta imposible remediarlo. Se tendrían que hacer propedéuticos muy particulares para poder comenzar a medio nivelar las diferencias que traen a algunos de los alumnos que vienen de estas escuelas en donde los maestros no tienen capacitación. Se argumenta por parte del sindicato magisterial que ellos no están dispuestos a someterse a una evaluación que pueda tener como resultado la afectación de su trabajo. Es decir, yo no estoy dispuesto a ir a una prueba en donde si salgo mal parado me quitas el trabajo. Porque se trata de conservar el trabajo a cualquier precio, aunque sea al costo de la mala preparación de los alumnos. Y esto me parece que es uno de los puntos más delicados del esquema político en el que vivimos. Si ustedes revisan la cantidad de desplegados que se han venido publicando en los medios de comunicación escritos sobre el tema de la evaluación, se asombrarían. Hay realmente organizaciones no gubernamentales que han venido tomando la bandera de la evaluación y que nos dicen que no es posible que México sea un país de estudiantes de panzazo, que esto no puede continuar por más tiempo y tenemos que finalmente darle una solución. Federico Reyes Heroles, el día 8 de mayo, en un artículo titulado Oscurantistas, analiza el tema y dice, entre otras cosas, imaginemos en su labor a un técnico de análisis clínico. Un laboratorio serio estaría al pendiente de su pulcritud en el oficio. Un análisis mal elaborado le puede costar la vida a una persona. Lo mismo ocurre con un gran laboratorio de producción de medicinas. Habrá muestras aleatorias en líneas de producción para confirmar la calidad de los medicamentos. En las armadoras de coches se verifica centímetro a centímetro y se sabe quién es el responsable si algo salió mal. ¿Qué decir de los fabricantes de aviones que no pueden tener dudas sobre un solo remache, ni sobre la calidad de un cable o de los instrumentos de navegación? Uno de mis hijos trabaja en Canadá en una fábrica que produce cabinas de aviones y él me hablaba de esto, la meticulosidad con la que se revisa una y otra vez cada uno de los productos terminados, con la conciencia de que como es la cabina del avión, ahí están todos los órganos que manejan el aparato. Cualquier falla pues significa el desastre de la navegación. Los productores de alimentos tienen lo mismo, la necesidad de evaluar y evaluar por todos lados.
Dice, las encuestas que evalúan a los presidentes son una forma de confrontar los resultados de su gestión. El debate que vimos hace una hora abre esa evaluación a decenas de millares de ciudadanos. Nadie se libra de la evaluación. La reina de Inglaterra tuvo que corregir su reacción después de la muerte de Lady Di, aceptando implícitamente el error. El rey de España, sorprendido por un accidente en una aventura de cacería, tuvo que disculparse públicamente por la condena que desató su frívolo escape en plena crisis. Y dice, actores, comentaristas, políticos en radio y televisión, todos estamos sujetos a una evaluación. Dice, ahora resulta que los maestros quieren posponer la evaluación en México, que exigen que el órgano de evaluación sea otro, que las formas de medición sean Mexican style, es decir, el estilo mexicano, como si los conocimientos de matemática o de química oscilaran en el globo a partir de la localización geográfica de un país o de una cultura. La cultura como expediente para relativizar todo. ¿Dónde queda el derecho de los educandos? Lo asombroso es el desfase de la dinámica de nuestro país y el mundo. ¿Qué argumentos podrían esgrimirse en un congreso internacional sobre calidad educativa? ¿Acaso que los maestros mexicanos son tan diferentes que no pueden tolerar los reactivos internacionales? ¿Que la genética del mexicano no está hecha para soportar exigencias de evaluaciones? ¿O que los conocimientos válidos en el resto del mundo no lo son aquí? Nuestro caso es patético, de pena ajena. El cinismo los ha devorado, ni siquiera el descrédito los mueve. Son víctimas de su prepotencia, navegan contra la historia. Su evaluación se impondrá y los opositores regresarán a sus hogares donde habrá evaluados, a tragarse la vergüenza de haber sido embajadores del oscurantismo. Es muy importante esto porque estos maestros son los que formaron el partido Nueva Alianza que lanza a Gabriel Cuadri, y entonces a mí me parece que esto es muy importante de entender porque sobre todo los jóvenes los veo muy impresionados con la figura de Cuadri. Bueno, Cuadri es un muy buen candidato en el peor de los partidos, decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial el domingo. Cuadri es Messi jugando en el Toros Neza, ¿sí? Es decir, es un jugador de muy altos vuelos para un partido tan malo como el que tiene, ¿no? Y precisamente a Cuadri en su visita a la Universidad del Valle de México le fue muy mal porque al día siguiente del debate, porque los alumnos le comenzaron a preguntar esto que dice Federico Reyes Heroles, qué bonito tu discurso, pero dime cómo lo empalmas con la maestra que está detrás. Y entonces él equivocadamente se mete a defender a la maestra y claro, los muchachos le comienzan a reclamar y él se engalla, se pone muy molesto y ahí se ve que el hombre llegó al programa a dar una clase, la dio muy bien porque él es muy buen maestro, pero cuando se le mete al tema del debate, es decir, cuando se le preguntan cosas y cuando se le cuestionan cosas, en ese momento el personaje pierde ese brillo, pierde esta imagen que había manejado con mucha inteligencia, con mucha habilidad y con mucha seguridad en la televisión, pero que afuera se le ve flojo en esta capacidad de enfrentar el cuestionamiento de la comunidad. Bueno, pues todavía el día de ayer salió este desplegado en donde se están presentando 165,000 firmas de ciudadanos que exigen que se haga la evaluación ya. Y el mismo día en que sale el desplegado aparece una nota en el periódico donde dice que se prevé la aplicación del examen para el 7 de julio después de las elecciones.
yo quisiera saber, bueno, si la fecha fuera real, malo porque se hace un poco al capricho de los maestros, pero se va a hacer. Lo más grave es que vamos a llegar al día 7 y el día 7 nos lo van a cambiar para el 14 y luego como ya llegó el verano, pues entonces mejor nos esperamos para el ciclo próximo y seguimos igual que como estamos, ¿no? Estos dos elementos a los que hacía referencia, la otra elección, la elección de los diputados y senadores y el tema de la evaluación, están pesando en serio sobre la campaña presidencial en nuestro país y están generando toda una serie de expectativas, de conflictos, de tensiones que no podemos menospreciar ni mucho menos ignorar. El debate, para comenzar, tropieza con la oposición de las grandes cadenas televisivas a darle un espacio que pueda promocionarlas. Y esto es un desacato porque existe una legislación en la que nos encontramos con que la Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 5 establece que radio y televisión procurarán fortalecer las convicciones democráticas y la unidad nacional. Y en este sentido las televisoras prefirieron una irse al fútbol y la otra a un festival de niños, ¿no? Contrariamente a lo que los propios medios habían venido manejando, de que esto iba a dejar prácticamente a los candidatos atendidos solo por sus familias, en la práctica no ocurrió así. El rating demostró que se alcanzaron mayor número de incidencia en el debate que en el partido de fútbol, ¿sí? Y eso que el partido de fútbol no era un partido de fútbol malo, ¿sí? Lo que no pudo superar fue el Festival de los Niños. Ahí sí hubo mayor interés de la gente por el Festival de los Niños que por el debate, lo que nos hace ver una vez más como muy infantiles, ¿sí? O sea, nos vamos con las cosas simples y nos quedamos afuera de las cosas que significan una verdadera responsabilidad. Se inicia el debate y resulta que quien reparte las preguntas es una dama de pasado muy ligero, doña Julia Orayen, una playmate del Playboy, que está 19 segundos en pantalla. 19 segundos, ¿sí? O sea, el efecto demoledor que haya hecho duró 19 segundos. Y sin embargo, el día de ayer, la mayoría de los medios importantes de comunicación, tanto nacionales como locales, traían a la dama en primera plana, unos con más y otros con menos ropa, pero traían a la dama en primera plana, quitándole al tema del debate su verdadero contenido, porque a mí me parece muy mal que hayan empleado una edecana así. Yo me pregunto si esto pudo haber sido una casualidad. ¿Cómo es posible que antes de que pasaran 5 minutos de que hubiera aparecido 19 segundos, comenzaron a circular las fotografías de la revista Playboy donde estaba? Alguien tenía ahí el archivo del Playboy y suponía, a no ser que supiera, que iba a estar la dama en cuestión, y entonces evidentemente esto podía manejarlo en este sentido. Las fotografías llaman la atención. Peña Nieto recibe lo que le daban sin ver a la dama en cuestión. Cuadri lo sorprenden en una revisión a fondo de la dama que no lo deja bien parado como candidato, pero bueno, al final de cuentas es un ser humano. Y las
los periódicos se despachan con la cuchara grande sobre el tema, el Reforma saca media plana con las fotografías de todos y cada uno de los candidatos, Peña Nieto diciendo, por esta mando a volar a mi gaviota, Josefina diciendo, yo cómo me vería así, López Obrador con la figura de cabeza, usted no sabe qué vio, y Cuadri diciendo, esta me la llevo a casa, ¿no? Pero en el fondo, el tema de introducir una imagen que rompe con el fondo serio, muy serio, que es la sucesión presidencial, nos habla de esta superficialidad con la que nos manejamos en estos temas. Decía Leo Zuckerman, y con toda razón, no puedo entender cómo los mexicanos no acabamos de valorar que lo que nos estamos jugando es el futuro del país. Y nos perdemos en estas superficialidades que nos alejan del verdadero sentido de las cosas. Los candidatos hacen su presentación, el formato es un formato muy rígido, la producción en la televisión es una producción mala, los comentarios, si ustedes oyeron a Leo Zuckerman, Leo se queja, ¿cómo es posible que los que estábamos convidados a estar presentes se nos aislara en lugares diferentes, los periodistas, de los analistas, de los amigos de cada uno de los candidatos, todos separados? Dice, ¿qué clase de país somos que no somos capaces de estar juntos en un evento en donde todos estamos involucrados? Y a mí me parece que esto es parte de esta visión en donde la separación entre los mexicanos pareciera ser dada como un factor natural en lugar de buscar mecanismos de acercamiento y de identidad. El manejo de la Cámara a mí me pareció que no fue malo. Me parece que el haber sacado de cuadro a alguien cuando se le acababa su tiempo es muy bueno, y por eso varios se quedaron con cosas que no pudieron presentar porque se habían salido de su tiempo. Me parece que esto habla también de que los candidatos no toman muy en serio estas cosas porque deberían haberlo ensayado para saber hasta dónde podía alcanzar lo que decían sin rebasar los límites. Y en este sentido, si ustedes se fijan, Cuadri es el que más se acerca a hacer las cosas casi impecables, ¿no? Mientras Peña Nieto y la propia Josefina y López Obrador en más de una ocasión se quedaron con media palabra en la boca porque no habían calculado su tiempo de intervención. A mí me parece que de las presentaciones yo veo que hay un ganador que es Cuadri, porque Cuadri con mucha inteligencia dice que él no es candidato de los partidos, que él es el candidato de la sociedad, que es un candidato ciudadano. Bueno, todos los candidatos son ciudadanos, ¿sí? Y él es candidato, decíamos, por un partido. Sin embargo, él en su presentación, y esto le gana muchas simpatías, él se deslinda de los partidos y dice, pues ahí los dejo criticándose entre ellos, peleándose entre ellos. Yo aquí traigo mi propuesta, saca una propuesta fresca, nueva, bien pensada, algo que él conoce bien y lo presenta y causa un muy buen impacto. A lo largo de su presentación le jala marca a Peña Nieto. De hecho, en la Universidad del Valle de México él dice, yo me identifico con Peña Nieto en los proyectos que presentó Peña Nieto, y solo le da un zape a López Obrador y un coscorrón a Josefina cuando le dice a López Obrador que no sabe hacer cálculos de economía y de dónde va a sacar para
mantener los ofrecimientos que está haciendo de los 11,000 pesos, y a Josefina le reclama que no le conteste a Peña Nieto una pregunta muy importante en la que Josefina se vio evasiva en el debate. Al día siguiente Josefina dará miles de explicaciones, pero allí no contestó. Y el que le da el zape ahí para decir usted no está contestando es Cuadri. Fuera de eso y de decir que los políticos siempre se pelean entre ellos, él maneja bien esta presentación y por eso al final es el que resulta mejor posicionado, porque todo el mundo entiende qué quiere, cómo lo quiere y los alcances de lo que está proponiendo. Me parece que Peña Nieto, contrariamente a lo que yo me había imaginado, el hombre no hizo mal su presentación. Me parece que tuvo algunas ideas que son bastante aceptables. Su problema fundamental es que se siente vulnerable y entonces cualquier piedra que le tiran la quiere contestar, ¿no? Y estaba tan nervioso que repetía y repetía, es que me atacan y no tengo tiempo, ¿no? Y entonces los tuiteros, que no pierden una, le pusieron mami, me están atacando y no tengo tiempo de defenderme, ¿no? Entonces esto sin duda hace que la imagen de Peña se vea deteriorada. Guadalupe Loaesa, en su análisis del debate que le pone Sofía y el debate, pone una observación que me pareció muy interesante. Dice que Peña Nieto se voltea y le dice a Josefina Vázquez Mota: Josefina, usted también miente. Bueno, eso que está grabado, ¿sí? Da por supuesto, yo miento, luego usted también miente. Eso en psicología se llama la teoría de los actos fallidos. Y es una proyección cuando alguien está muy tenso y no quiere decir algo, resulta que lo dice de la peor manera, con un lenguaje en el cual se acusa en forma directa el problema que lleva. Y entonces usted también miente, pues da por supuesto que los dos están mintiendo y le pega sin duda la figura de Peña Nieto. Y sin embargo hay que reconocer que Peña lo maneja con inteligencia, con habilidad, con bastante más serenidad de lo que uno hubiera podido imaginar, pero por lo menos desde mi muy particular punto de vista, a mí no me pareció la figura de Peña Nieto una figura que respaldara ese supuesto 20% de ventaja que tiene. No vi ese líder impactante, ese líder decidido, ese hombre con carisma, ese hombre con voluntad de victoria, no lo vi. Y entonces yo no sé si eso les pasó a otros, porque me llamó mucho la atención la mala calificación que le dieron los tuiteros a Peña Nieto, calificación con la que yo en lo personal no coincido, porque a mí, les vuelvo a insistir, a mí me parece que no lo hizo mal, pero tampoco lo hizo de una manera tal que uno pudiera decir, ahora entiendo por qué va tan adelante. Bueno, pues las encuestas dicen que va adelante, supongo que así es, pero me parece que al hombre le pesa un poco este liderazgo porque le faltaron armas para demostrar que allí está el hombre que tiene esta ventaja, porque hay factores personales que son los que están definiendo este escenario. Josefina Vázquez Mota presenta dos momentos, al principio muy tensa, muy nerviosa, muy actuada, se va tranquilizando, va mejorando, de hecho tiene sobre el tema de seguridad una buena propuesta que ella va manejando en las diferentes intervenciones que hace para reiterarla, porque se da cuenta que es su argumento fuerte, su idea fuerza que está manejando, y lo hace bien.
Más o menos se equilibra el ataque y la propuesta, aunque a veces se pasa un poco de rosca en el tema del ataque, sobre todo cuando le dedica momentos en los que la sociedad estaba esperando otra cosa de ella. No lo hizo mal, a mí me parece que tiene una buena capacidad de respuesta a algunos de los temas que son medio escabrosos, pero le cuesta muchísimo trabajo el responder en forma directa a las preguntas que le hacen, ¿no? Y sobre todo la pregunta que le hizo Peña Nieto, le dio la vuelta y le dio la vuelta y no acabó por contestar. Solo era: recurra usted a las instancias convenientes, en lugar de darle una respuesta que satisfaciera la inquietud de la comunidad que lo estaba escuchando. La imagen de Josefina Vázquez Mota para los tuiteros está muy dividida. Hay un sector de tuiteros que incluso la consideran triunfadora y otro sector que le pega, la descalifica por el lenguaje. A mí me parece que lo más débil del argumento de Josefina Vázquez Mota fue el quererse presentar con una visión maternalista. Yo cuidaré a sus hijos y a mis hijas. Eso me parece que le puede pegar a un cierto sector femenino, pero a otros, sobre todo a las jóvenes, no les resultó de mucho agrado. Por lo menos las jóvenes con las que yo he hablado han cuestionado el asunto. Pero el devastador fue López Obrador. López Obrador se equivocó de auditorio, se equivocó de día, le dieron algo y le hizo daño, yo no sé, porque yo, de lo que conozco a López Obrador, siempre ha sido un hombre con una gran capacidad dialéctica, con una gran capacidad de propuesta, con banderas muy claras. Todo eso desapareció al extremo de un personaje que en algunos momentos se quedaba callado, como con la mirada un poco perdida, como diciendo: ¿y ahora qué voy a decir? A mí me sorprendió, yo jamás hubiera esperado, yo de hecho pensaba que López Obrador iba a ser uno de los que claramente estarían punteando en el debate, y no. López Obrador se mete en la dinámica de pegarle todo el tiempo a Peña Nieto, de tratar de descalificar a Peña Nieto a cualquier precio, con esa idea que él ha venido manejando y que vino a expresar aquí a Puebla. En la contienda presidencial no hay más que dos, Peña Nieto y yo. Y entonces, con esa lógica, él dice: si le pego a Peña Nieto y lo desbanco aquí, el único que queda soy yo. Y a mí me parece que el que se desbancó y se fue hasta abajo, más abajo que cualquier otro, es precisamente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto regresa al viejo discurso que le conocimos, regresa al discurso de pobres contra ricos y saca la teoría del complot. Hay un grupo hasta allá arriba que hace, yo no sé si ustedes habrán visto en internet un mensaje sobre que los Bilderbergers son un grupo que allá arriba enreda todo y ahí están metidos los del PRI, los del PAN. Pues él lo repite, o sea, es el complot. Entonces, para él, este tipo de señalamientos piensa que han sido tan contundentes que ya ganó el debate, cuando la mayoría de los analistas coinciden en que si hay un ganador, que es Cuadri, hay un perdedor, que es López Obrador. Bien, para terminar, el debate, cuando llega a su etapa final, dice la columna de Templo Mayor, pasaron cosas, dice, verdaderamente inesperadas. Josefina y Peña Nieto se acercaron, se dieron la mano, se saludaron afectuosamente, dijeron: no hay nada personal, el asunto es la política, estamos en eso. López Obrador se acercó, dice el de Templo Mayor, les dio la mano sin verles la cara y se fue corriendo. O sea, no tuvo la menor
relación de cordialidad. Cuadri, por el contrario, se despidió muy bien, muy tranquilo, y el que salió allí dándose cuenta de que algo no estaba checando con las cosas fue Andrés Manuel López Obrador. Pues terminamos un evento más de estos, y en los próximos días, sobre todo en las encuestas, vamos a ver el efecto. Lo que yo les puedo adelantar es que, contrariamente a lo que muchos piensan, se va a reflejar en las encuestas. Y en este momento 2 puntitos para arriba o 2 puntitos para abajo significan muchísimo por lo corto del tiempo a la fecha del proceso electoral. Y a mí me parece que Peña pudo haberse caído un poco. López Obrador me parece que se va a caer bastante más. Cuadri va a subir, pero al subir Cuadri le va a comenzar a rascar por abajo los votos a López Obrador, pero también a Josefina. Entonces, creo que son efectos que vamos a ver en las próximas semanas, y sobre estos análisis y sobre estas encuestas estaremos hablando la próxima semana. Muchas gracias.